Continuando entonces, reparen, tenemos entonces la excreción renal va a ser nuestra principal vía de excreción. ¿Cómo se va a dar esto? Por filtración glomerular, por secreción tubular activa y por reabsorción tubular pasiva. ¿Sí? Las tres fases, las tres etapas que van a interferir en nuestra excreción por vía renal. Ahora, como segundo plano, ¿sí?, también vamos a tener acá la excreción por vía biliar y fecal. Recordando, sí, que la membrana canalicular del hepatócito también va a tener la capacidad de eliminar, de secretar, ¿sí?, a estos fármacos. Y esta membrana canalicular va a depositar en la bilis. Una vez que este metabolito es depositado en la bilis, va a ser drenado a través de las vías biliares hacia el duodeno, en donde va a ser depositado en la luz intestinal y eliminado de manera fecal. Ahora, muchos fármacos, ¿sí?, van a ser eliminados por el duodeno, por la bilis en el duodeno. Se va al duodeno, pasa al yeyuno, llega al ilion. Cuando llega al ilion es reabsorbido, o cuando llega al intestino grueso es reabsorbido. Y en la hora que ese fármaco es reabsorbido, va hacia el drenaje venoso, hacia el sistema aporte y de nuevo vuelve al hígado. Es decir, el hígado elimina por la bilis y el fármaco vuelve a entrar por la circulación venosa. Y esto yo le voy a llamar reciclaje enterohepático, o también conocido como recirculación enterohepática. Este reciclaje enterohepática va a prolongar la presencia del fármaco, pero no solo fármacos, también algunas toxinas, algunas sustancias, por ejemplo el mercurio, ejemplo que tenemos acá es del mercurio, va a hacer esta circulación o recirculación o reciclaje enterohepática, en la cual va a ir girando la toxina, aumentando demasiado, ¿sí?, la toxicidad y el tiempo de exposición a esa toxicidad. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá? Administramos una resina vía oral para que ¿qué? Para que esta resina, cuando llega al duodeno, se una y se fije al fármaco, se una y se fije, por ejemplo, al mercurio, y no deje que el ilion ni el intestino grueso la reabsorban. Entonces, suelta, ¿sí?, se une a la resina, se une al fármaco, la resina del fármaco, y escolta, vamos a decir, a través de las heces a estos fármacos. Reparen, tenemos entonces la eliminación por vía biliar. Si el fármaco se excreta por vía biliar, se va a las heces y no se vuelve a reabsorber, tranquilo. En algunos fármacos, ¿sí?, algunas toxinas también pueden volver en este lugar, tanto ilion terminal como la región del intestino grueso, pueden volver a absorberse, entonces vuelven al hígado y esto va a ser conocido como reciclaje enterohepático o recirculación enterohepática. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo administrar una resina que se une al fármaco y no deje que él vuelva a reabsorberse, como en el caso, por ejemplo, del mercurio. La excreción por otras vías, chicos, va a ser insignificante. ¿Cuáles son las otras vías? Sudor, saliva, lágrimas. Esta excreción, ni que ustedes lloren antes de un parcial, más que todo, ni que sus novios les haya dejado, su enamorada dejó, le dejó chifre, no importa, ¿sí? Va a ser insignificante esta excreción. Y entonces, desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuándo nos va a importar a nosotros? Nos va a importar, por ejemplo, cuando esa excreción va a llamar demasiado la atención. Por ejemplo, se elimina, voy a dar un ejemplo acá, ¿sí?, se elimina a través de las lágrimas y deja a las lágrimas un color rojo. Imagínense una persona que está tomando un fármaco y que yo no le aviso que va a tener ese efecto. La persona va a ver que está saliendo sangre de sus ojos, está sangrando los ojos y va a correr, o me va a llamar a mí o va a correr al hospital, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo no le avisé justamente qué es lo que le podía ocurrir. En ese punto de vista sí nos va a importar. En el punto de vista cuantitativo no nos importa. El metabolismo, hasta ahí entonces la excreción, vimos la distribución, vimos la excreción, ahora nos vamos al metabolismo. El metabolismo va a constar de dos fases. Dos fases que lo que van a intentar hacer, número uno, es facilitar el paso del medicamento a través de todas las membranas y obstaculizar la eliminación del organismo. Esto va a ser característico, ¿sí?, de las sustancias lipófilas. Vimos que para absorción era más fácil un liposoluble. Para distribución era más fácil un liposoluble. Pero ahora, ¿qué ocurre? Yo necesito muchas veces activar el fármaco para que se transforme en sustancia activa, o muchas veces esta característica lipófila no deja que el fármaco consiga eliminarse. Entonces yo tengo que transformar al fármaco en una sustancia polar. Ese va a ser el objetivo del metabolismo. Vamos a dividirla en dos fases. La fase 1, ¿sí?, lo que va a buscar es, yo le llamo así como que pelar al fármaco, vamos a ver enseguida. Y la fase 2, ¿sí?, va a ser la fase donde vamos a terminar construyendo una sustancia polar, por eso le denominamos fase de conjugación. La fase 1, reparen, yo tengo un fármaco, pero el fármaco está rodeado de una capa de químicos que hicieron que el fármaco llegue hasta ahí. Esa capa de químicos, por ejemplo, era lo que le daba la característica lipófila para que él consiga absorberse. ¿Qué voy a hacer en la fase 1? Voy a pelar al fármaco. ¿Cómo así? Voy a quitar todo lo que está rodeando al fármaco y voy a exponer su grupo funcional. En algunos casos, en este caso, ¿verdad?, vamos a hacer, puede ser por oxidación, puede ser por hidrólisis, ¿sí? Puede ser que el fármaco pierda su actividad farmacológica o puede ser que el fármaco se transforme en un fármaco activo. Entonces, yo ahí le voy a denominar profármacos. Luego, la fase 2, ¿sí?, yo voy a agarrar, reparen, uno de los ejemplos que tenemos acá, creo que ya estuvimos hablando de los IECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, famoso enalapril, captopril. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Él es inactivo. Se absorbe mejor de esa manera como en el enalapril. Pero yo necesito que él se metabolice en enalaprilato, que es la sustancia activa, directamente. Ahora, si yo voy a dar por vía intravenosa, directamente de la sustancia activa, que es el enalaprilato. Ahora, la fase 2, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar crear un enlace covalente para que ¿qué? Para que esta sustancia sea una sustancia polar. Y si la sustancia es polar, ¿qué voy a permitir? Su excreción. ¿Por qué? Porque la sustancia lipófila ya yo no conseguía eliminarlo. Entonces, la fase 2, ¿sí?, yo voy a utilizar acá varios, el sulfato, glutatión, el ácido glucurónico, sí puedo utilizar varias enzimas y lo que voy a buscar entonces es hacer que el fármaco, ¿sí?, consiga eliminarse, que se quede una sustancia polar. Profesor, ¿esa sustancia va a ser activa o inactiva? Depende. ¿Depende de qué? Depende del fármaco. Pero yo voy a tener que saber si la sustancia es activa o inactiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero tratar una infección de vías urinarias, ¿qué voy a preferir? ¿Que
el antibiótico que yo estoy dando se elimine de manera activa o inactiva. Sé que en su casa dijeron activa. Entonces, el fármaco inactivo no me va a servir en las vías urinarias. El antiinflamatorio ahí inactivo no me va a servir ahí si es que doy el fármaco y él está inactivo, le va a seguir doliendo. El antibiótico no va a matar a la bacteria si es que se elimina de manera inactiva. Es por eso que a mí me va a importar si se va a eliminar de manera activa o de manera inactiva. En este caso, acá voy a tener principalmente, si en la fase 1 vamos a utilizar bastante el citocromo P450, ¿sí? A mis colegas les encanta hacer preguntas sobre el citocromo P450. Entonces reparen, más o menos para redondear ya, la fase 1 son reacciones de oxidación, reducción o hidrólisis. ¿Quiénes van a estar acá? Las oxigenasas, las reductasas. ¿Destaque para quién? Citocromo P450. Sin duda ninguna, el mayor destaque acá. Si yo sobrecargo este citocromo P450, es decir, doy mucho del fármaco y no consigo utilizar esta oxigenasa, no tengo suficiente cantidad de oxigenasa, yo voy a producir una lesión hepática, bien probablemente, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es aumentar la ionización. Yo puedo activar o puedo inactivar, ¿sí? Esto no me va a depender del fármaco. Ahora, la fase 2 van a ser reacciones de conjugación. ¿Por qué? Yo voy a intentar crear una sustancia polar. ¿Cuáles voy a utilizar acá? Sobre todo las transferasas. Con destaque para la N-acetiltransferasa. La idea es que yo tenga, ¿sí?, el metabolito se vuelva una sustancia polar que facilite la excreción, incrementando, claro, su hidrosolubilidad. Normalmente inactiva el fármaco, pero algunas sustancias van a tener estos metabolitos de manera activa y esos son los que me van a importar a mí, sobre todo cuando quiero tratar algo allá en las vías urinarias o después del riñón, ¿sí? Justamente eso es lo que me va a importar a mí. Chicos, muchísimas gracias, espero que hayan entendido. Disculpen este trastorno de internet, no es cosa mía ni de ustedes, algo que un pequeño obstáculo más, ¿verdad? Producto del tiempo, pero estoy acá en mi computadora ahora, cosa a disposición. Terminaron de ver ahí, no entendieron muy bien, podemos rever en una reunión, ¿sí? Chau.